La diputada señora Denise Pascal. Señor presidente, honorables diputados, diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, colegas, diputados comunistas que nos acompañan en este ejercicio de estos años, estimados compañeros miembros de la dirección del Partido Comunista, exdiputados, concejales, Juventud Comunista, amigos y invitados especiales. Desde la ciencia política se afirma que un partido, para ser tal, debe tener 4 características fundamentales: un referente doctrinario, un proyecto de país, una organización nacional y superar la vida de sus fundadores. Hoy, que participo en el homenaje de la Cámara de Diputados que rinde al Partido Comunista de Chile, celebro que esta organización política, que cumple con creces los criterios anteriormente señalados, haya alcanzado los 100 años de lucha a favor de un ideal: construir una sociedad caracterizada por la justicia social, donde el ser humano pueda realizar en igualdad de oportunidades sus aspiraciones personales y colectivas en solidaridad con otros seres humanos. Un gran líder obrero, Luis Emilio Recabarren, fundó el 4 de junio de 1912 el Partido Obrero Socialista en Iquique. Posteriormente, bajo la influencia de la Revolución Rusa, este partido adhiere a la Tercera Internacional y pasa en 1922 a dominarse Partido Comunista. Por ello, legítimamente, el Partido Comunista de Chile cumple los 100 años, un siglo de vida, de ejemplo, de lucha y de constancia en nuestro país. Neruda lo expresa en un poema de homenaje a Recabarren. Y este habitante transformado que se construyó en el combate, este organismo valeroso, esta implacable tentativa, este metal inalterable, esta unidad de los dolores, esta fortaleza del hombre, este camino hacia mañana, esta cordillera infinita, esta germinal primavera, este armamento de los pobres, salió de aquellos sufrimientos de lo más hondo de la patria, de lo más duro y más golpeado, de lo más alto y más eterno, y se llamó Partido Comunista, ese fue su nombre. Recabarren, organizador de la clase obrera en las salitreras, quien también fuera electo diputado, sin poder asumir por la situación que se daba en ese momento, aportó de manera fundamental a la toma de conciencia y a la organización del proletariado nacional, organizaciones que se extendieron en las minas del carbón, a los puertos de nuestro país, en los ferrocarriles, a la incipiente industria que surgía en el país. En este proceso participan otros partidos, el Partido Democrático y posteriormente el Partido Socialista, que nació en 1933 durante la grave crisis del capitalismo mundial. Desde temprano el Partido Comunista sufrió la consecuencia de gobiernos autoritarios y represivos. Fue así como bajo la presidencia del general Ibáñez del Campo, entre los años 1927 y 1933, se persiguió a las organizaciones opositoras, encarcelando y relegando a sus militantes y dirigentes, entre los cuales se encontraban los comunistas, quienes mayoritariamente fueron relegados a la isla de Pascua, entre ellos Luis Corbalán Lepe, destacado dirigente y luego senador y presidente del Partido Comunista. Durante ese periodo, el partido no se doblegó, siguió viviendo en la clandestinidad y trabajando por la unidad de nuestro país. La presencia del Partido Comunista en la historia política de Chile ha sido importante desde su nacimiento. Aportó a un gran proyecto de país a través del Frente Popular, coalición que en 1939 llevó a la presidencia de la República a Pedro Aguirre Cerda, cuyo gobierno cambió el paradigma del desarrollo
sustituyendo el agotado sistema de dominación oligárquico por un proyecto de modernización productiva y desarrollo industrial que se denominó desarrollo hacia adentro. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista trabajó por la unidad antifascista y democrática, aportando a la formación de la Alianza Antifascista, cuyo propósito fue apoyar política y materialmente a los países aliados en la guerra contra el eje integrado por Alemania, Italia y Japón. En 1942 apoyó la candidatura presidencial de Juan Antonio Ríos y en 1946 nuevamente apoyó al radical Gabriel González Videla, quien, al asumir, nombra a 3 comunistas como ministros de Estado. No obstante, por presiones de Estados Unidos y otras, pidió la renuncia a sus ministros comunistas. Y no solo eso, sino logró que se aprobara la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, llamada Ley Maldita, que puso en la ilegalidad nuevamente al Partido Comunista, abriendo campos de concentración donde fueron recluidos militantes, líderes y seguidores de la izquierda democrática. Así todo, el Partido Comunista siguió trabajando en la clandestinidad por lograr nuevamente la unidad del pueblo, por su lucha por la vida y las diferentes situaciones que se viven. Es importante recordar la discusión que hubo en el Congreso para aprobar esa ley, que contó con la oposición del entonces senadores Salvador Allende, Eduardo Cruzcoque y el diputado Radomiro Tomic de la Falange Nacional. En aquella ocasión el senador Cruzcoque afirmó que el proyecto, abro comillas, vulnera la más elemental concepción de democracia cristiana, ignora los límites de eficacia que puede tener una ley, promovería su aplicación más vicios que virtudes, crea el Estado policial, suprime la oposición, es inconstitucional. Un parlamento que se respeta a sí mismo no puede aprobar esta ley. Por su parte, Salvador Allende expresó, abro comillas, las ideas, los principios y las doctrinas no se arrancan del corazón de los hombres y de las multitudes, ni con leyes represivas, ni con la cárcel, ni con el destierro, ni con la persecución, ni con los asesinatos. Reclamamos para los comunistas los mismos derechos de vida cívica que para ustedes, señores parlamentarios, y para nosotros tiene nuestro país. Palabras sabias en ese momento de Salvador Allende. A lo mejor mirando, sin saberlo, el futuro de nuestra patria. La proscripción del Partido Comunista se prolongó por 10 años, periodo en que sus parlamentarios fueron elegidos a través del Partido Socialista. Solo en 1958, en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez, se derogó la Ley Maldita. Cabe destacar que el Partido Comunista, junto al Partido Socialista, fueron pilares en la creación de las organizaciones de los trabajadores, tales como la CUT, la NEF, la Confederación de Trabajadores del Cobre y muchas otras que aún viven, que ojalá cada día sean más fuertes, porque es el reflejo de nuestro pueblo. En las elecciones presidenciales de 1952, de 1958, de 1964 y 1970, el Partido Comunista integró las coaliciones políticas que postularon como candidato a Salvador Allende, triunfando con la Unidad Popular el año 1970. Esta fue la segunda vez que el Partido Comunista llegó a integrar un gobierno para aplicar un programa que en sus casi 3 años de duración permitió alcanzar importantes logros en salud, en vivienda, en educación, en la redistribución del ingreso, en la reforma agraria, esencialmente en la nacionalización de las riquezas mineras, el cobre. Proyecto este último que contó con el apoyo transversal de todos los partidos políticos. Conocemos la historia, cómo terminó el gobierno de la Unidad Popular, reemplazado por una dictadura militar sustentada en la doctrina de la seguridad nacional, que incluía la práctica sistemática de violación a los derechos humanos, responsable de miles de víctimas, entre quienes participaron o simpatizaban con el gobierno de la Unidad Popular. Fue un periodo vergonzoso para Chile, repudiado universalmente, en el que hubo asesinatos, detenciones, torturas,
relegaciones, destierros y desapariciones de personas que aún no aparecen. Durante la dictadura, el Partido Comunista trabajó en la clandestinidad, al igual que otros partidos políticos, todos ellos proscritos por el régimen militar. Sus víctimas fueron miles, muchas, entre ellos Víctor Jara, Víctor Díaz, Fernando Ortiz y muchos otros jóvenes militantes del partido. En 1987, el Partido Comunista hace una profunda reflexión que derivó en la reformulación de sus objetivos estratégicos, participando en la Alianza Democrática por el No. Tras el triunfo de la oposición en el plebiscito de 1988, con el dictador Augusto Pinochet aún en el gobierno, el Partido Comunista, junto al Partido Socialista y otros, conforman un partido instrumental, el Partido Amplio de Izquierda Socialista, PAIS, y se presenta en las elecciones de 1989, formando la coalición electoral Unida por la Democracia junto con el Partido Radical Socialdemócrata. En la elección presidencial de ese año, el Partido Comunista, sabiendo sus diferencias con la democracia cristiana, apoya al candidato único de la oposición, mirando el futuro de nuestro país, mirando la democracia como un partido demócrata, quien a la postre sería el primer presidente de la transición a la democracia, el demócrata cristiano Patricio Elwin Azócar. Hoy estamos en otra etapa. Hemos vivido un proceso de transición democrático y restitución de la convivencia ciudadana que reconoce y acepta las diferencias políticas. Este proceso ha sido lento. Después de más de 20 años del término de la dictadura que destrozó nuestra vida republicana, podemos decir que avanzamos por el camino de la democracia buscando perfeccionarla para lograr el bienestar de todos. No obstante, tenemos que reconocer que nos quedan grandes y que tenemos que reconocer muchos aspectos débiles que nos quedan aún, como las desigualdades en distintos ámbitos, como la segregación social, como la concepción y práctica de un Estado que en importante medida prescinde de las demandas y necesidades de la sociedad, y como la ley electoral binominal que distorsiona la representatividad ciudadana, obstaculizando la posibilidad de organizaciones como el Partido Comunista pueda llegar al Parlamento sin tener que llegar a recursos de pactos por omisión. Creemos que la democracia se construye cuando todos los partidos, todos los representantes de la ciudadanía, democráticamente pueden llegar sin tener que hacer pacto a los cargos elegidos por el pueblo de Chile. Honorables diputados, hoy el Partido Comunista no ha perdido su camino. Construir el socialismo en Chile en el marco de la democracia es su eje central, lo que ha sido una tradición de la izquierda chilena. Con motivo del cumplimiento de sus 100 años de vida, en representación del Partido Socialista de Chile, me adhiero al homenaje que hoy le rinde la Cámara de Diputados a este partido. Homenaje que hago extensivo a sus grandes figuras del mundo cultural como Pablo Neruda, Víctor Jara, Violeta Parra, Volodya Teltman, entre otros, y a quienes han ejercido como sus dirigentes, entre ellos Luis Corbalán, Mireya Baltra, Julieta Campuzano, Ricardo Fonseca y Gladys Marín, entre muchos otros, adultos y jóvenes que han guiado este partido durante los 100 años. Y sobre todo, a los muchos que fueron víctimas de la dictadura por defender sus principios por la vida. Con toda la fuerza de los que han vivido en estos 100 años, que han hecho que este partido tenga la vida y la presencia en nuestro país, por todos aquellos que luchan hoy día con la fuerza de la juventud del Partido Comunista y la fuerza del partido, por seguir cambiando esta sociedad para que sea justa e igualitaria para todos nosotros y para todo nuestro pueblo, quiero rendirles el homenaje correspondiente. Y por último, señor presidente, decir que un gesto republicano me hubiera gustado ver a todos los colegas en esta sala, porque creo que la democracia se construye no solo con palabras,
sino también con presencia. Agradecer al diputado Brown por sus palabras de reconocimiento al Partido Comunista y decirles que desde adentro del corazón, desde la vida propia que uno ha llevado en este mundo, que seguiremos luchando por una sociedad justa, igualitaria, para todos en nuestro país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Denise Pascal. A continuación, en representación de la bancada regionalista, tiene el uso